Me Bienvenida, emociona todas las veces que la haces. bienvenida, 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 Gracias, gracias. bienvenida. Eh, momento, creo que un momento clave para charlar con gente que tiene experiencia en la gestión, sobre todo en la gestión ejecutiva, si vos tenés también, si bien vos tenés también en lo legislativo, pero creo que fundamentalmente tu base política está sobre todo la experiencia que tenés en la gestión. eh, Ejecutiva. Un momento difícil, digo, porque no es fácil conectar las ideas con la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque la semana pasada estuvo aquí en estudio Ana Cantiani, concejal de La Libertad Avanza, y yo una de las re preguntas que tenía era cómo se puede conectar las ideas con la realidad, porque Ana estaba pidiendo una acción del Estado y resulta que en la nación el Estado se quiere eh, socavar, destruir en cierta forma. Entonces, creo que es un momento muy importante, sobre todo para la gente, que los protagonistas de la actividad política argentina empiecen a explicar cuál es el camino. Y el camino se encuentra hoy algo disociado entre las ideas y la gestión. No hay mucho, y está medio todo como mezclado. ¿Cómo está la cuesta? ¿Qué tal? Bueno, sí, es cierto. Nosotros estamos hoy padeciendo un gobierno nacional que ha resuelto sostener un equilibrio fiscal que me parece lógico y uno entiende que nadie puede gastar más que lo que tiene. Es como la economía del hogar, eh, pero lo está haciendo a costa de los demás estamentos estaduales, de las provincias y de los municipios. A ver, recién mientras me levantaba y escuchaba un noticiero nacional donde pasaban los informes de eh, cómo no solamente este presidente, sino anteriores presidentes han hecho uso y abuso de los fondos de los impuestos a los combustibles, y vos sabés que gran parte del costo del combustible son impuestos. Y eh, la ley que creó no me acuerdo si era ley o decreto, pero que generaba un fideicomiso y era para mantenimiento de rutas. Díganme dónde hay una ruta que le esté manteniendo el gobierno nacional, más allá que además declaró el cierre de Vialidad Nacional, que es el órgano técnico eh, con algún nivel de autarquía que era el responsable de llevar adelante esas políticas públicas. Se anuncia la privatización de este tipo de obras, pero lo cierto es que hoy no, sobre eso no se ha avanzado. Entonces, tenemos un gobernador como Maximiliano Puyaro que decidió hace mucho tiempo ya dejar de esperar de Nación determinadas cuestiones y hacerse cargo de él. Digo, la iluminación de la circunvalación oeste es ruta nacional, la terminó el gobierno provincial. Eh, este puente, que no lo hizo ni esta gestión, ni la anterior, ni desde hace cuánto, 17, 18 años que estamos luchando con eso, eh, fue Puyaro quien decidió hacerlo. Eh, y estamos padeciendo las consecuencias de la obra, pero por otro lado entusiasma ver el avance que tiene la obra, a pesar del tiempo, que sabemos que los tiempos lluviosos alteran mucho. De paso, quiero hacer el chivo. Acuérdense que en calle Mitre está el vivero Mitre. Ujú. Son vecinos que han quedado atrapados en la obra, que han tenido serias dificultades y lo he visto a través de redes sociales que amigos que trabajan mucho en redes, como los chicos de Omganella, están haciendo algo de publicidad, acompañándolos, diciéndole caminemos unos metros y lleguemos hasta el Ibero Mitre, porque la obra durante mucho tiempo les ha impedido llevar adelante un rubro
de un negocio que ha sido muy reconocido, ¿no? Pero Para bueno, apoyar lo esto que era, decís, para apoyar lo que nada decís, más que había chivo una, que me una acordé. despensa también aquí a la vuelta, También, también. Bueno, el la gimnasio verdulería que se había instalado en la cerró, esquina, nueva. pobre, le vino la obra a los 30, a los menos de Eso 30 es días. falta de cálculos también. Yo decía, lo charlaba eso con gente y digo, qué Yo lástima no pude no, ver nunca no el proyecto avisoraron. ejecutivo de la obra. La verdad que no lo tengo, no lo vi. No, pero No digo de sé los realmente propietarios, Dani. cómo va a ser. Creo que se hace como una rotonda por ese sector o Sí. o sea, una adaptación del acceso. Cambia, No sé pase a cómo va a ser, cambia todo. pero sé que los comerciantes de las primeras 2 cuadras de 7 de marzo también están muy preocupados eh, con este tema de la obra, que sabemos que son los costos de las obras, como No decíamos, quisiera que te cuando vayas del... hacemos pavimento nosotros pasaba lo mismo, Sí, porque sí, sí, sí. tenés que tener el tiempo de fraguado del pavimento de Y que hormigón. hiciste mucho pavimento. No me quiero ir de del tema nacional. Sí, Dame así, si nos no vamos. digo, el gobierno nacional resolvió acomodar sus cuentas Bueno, pero quiero a agregar costa de algo las a provincias. Digo, propósito. es fácil, yo digamos, yo no gasto más de lo que tengo, pero tampoco pago las deudas que tenía de antes o las obligaciones que debo cumplir con los demás. Entonces, el mantenimiento de las rutas nacionales es responsabilidad de la nación. Déjame aportar algo a ese, dar Digo, mucho más fundamento a y esa esto. plata, que son muchos millones de pesos, ¿eh? Estamos hablando de fondos que, Santa Fe posee 2.700 kilómetros de rutas nacionales. Y esto, no sé, Virgi, si te acordás, la semana pasada el senador Borla, que estaba al aire con eh, nosotros, lo mencionaba. 53% en mal estado. Ya hubo 34 muertos en el 2026. es que lo que no se cuentan es esto. Puyara hizo muchas rutas, eh, los intercambiadores. Son los cruces de ruta segura. Eso es evitar muertes. Eso son obras que a lo mejor en cuanto a dimensión, si uno lo mide en el presupuesto provincial, decís, bueno, no tiene tanta incidencia económica. Lo que sí tiene es una importancia extrema en el cuidado de los ciudadanos. Y en realidad Puyaro lo que hace es pensar en los vecinos de Santa Fe. A veces yo charlo con amigas, amigos que me dicen, bueno, pero que lo haga la nación, porque lo tiene que hacer. Y bueno, pero si la nación no lo hace, eh, ¿qué hace un gobernador? Si gestiona, pide, hace reuniones, tiene comunicación, porque siempre lo ha dicho que la comunicación con los funcionarios nacionales es permanente. Ahora, Hay una la fuerte respuesta crítica. concreta no viene. Hay una Y fuerte eso, crítica del gobierno de Puyaro que a muchos no nos termina de cerrar y comprendemos cuál es también la gestión política que se realiza. El ministro Enrico es un crítico absoluto del gobierno nacional y con fuertes conceptos. Pero claro, cuando por allí se larga una info sobre que Santa Fe va a poder o hace un convenio con la Nación para sostener las rutas nacionales, todo queda en una sola ruta y se diluye. Como que el gobernador necesita en algunos momentos hablar con el gobierno nacional, pero allí nomás se me hace que no puede avanzar y regresa con su gestión de ¿por provincia. qué? Porque hay una decisión política de nación. Ellos quieren que les cierren sus números. Y a costa de, bueno, de incumplir leyes, de incumplir transferencias a los gobiernos provinciales. Mirá si vos Por usaban eso que, digamos, plata de una partida para otra, como está usando el gobierno nacional. bueno, si me están diciendo que además que ha habido un aumento importante en el impuesto a los combustibles, que ese dinero se usa para otra cosa que no es mantenimiento de rutas, eso es malversación de fondos, para empezar a hablar, digo. Pero yo no quiero irme a lo jurídico porque, bueno, la justicia tiene otros tiempos y si esperamos que la justicia se expida sobre eso, creo que terminará la gestión. Eh, y lo que uno puede garantizar por la información que tiene es que el gobierno provincial, tanto a través de Enrico como ministro de Obras Públicas, como del propio presidente, gobernador, perdón, gobernador Puyaro,
hacen las gestiones que se deben hacer con regularidad, con constancia. No se resignan en la gestión, pero no se quedan en la gestión, Pero es como que sino que encuentran van. un límite, Daniela. Sí, terminás haciendo porque tienes que dar la respuesta al vecino. El vecino se lo pide al que está más cerca. El vecino no le importa si lo tiene que hacer nación, provincia o municipio. Le importa eh, si, si falleció un familiar, le importa que eso no se resolvió antes para evitarlo. Lo que pasa es que los gobiernos, a excepción del nacional, se me hace que tienen lo que tuvieron. Está bien, se cometieron muchos errores, pero tiene empatía por la gente. El gobierno nacional no tiene empatía por la gente. Yo creo que no tienen, no saben, viven en una burbuja que le hace pensar todo sobre criterios macroeconómicos, pero les falta cercanía, les falta contacto con la realidad del territorio, que es en lo que nos hace hincapié nuestro gobernador. Bueno, yo trabajo en el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano. La ministra Victoria Tejeda vayan al territorio, vayan, estén en las instituciones, comuníquense con los vecinos. Nuestra agenda, la agenda provincial se construye a partir de que tenemos un gobernador que no deja de visitar 3, 4, 5 localidades por semana o más, y a veces hace 3, 4, 5 localidades por día. ¿Sabes lo bueno de Puyaro? Lo bueno de Puyaro es que lo hizo siempre. No hubo un momento de campaña política. No. Es más, no sé si fue un cartucho tirado al aire o una bala tirado al piso cuando se anunció la obra del puente carretero fuera de un término político. Todos quedaron asombrados. No, porque lo habíamos charlado. A ver, nosotros cuando fue esa campaña, trabajamos, que me acuerdo que coordinaba los equipos Virginia Caudanes, la que hoy es la vocera Vino aquí a estudios de la gobernación. Nos reunimos todos los intendentes del departamento de la capital puntualmente, y nosotros le acercamos un punteo de obras prioritarias que necesitaba la ciudad, reeditando lo que fue aquel acuerdo capital que habíamos suscrito con el gobernador Lifchitz, y que después lo hicimos, y por supuesto que el puente estaba, con lo cual, a ver, esto de que vos decís que Maxi Puyaro recorre la provincia hace mucho tiempo, hizo que él llegara con un nivel de conocimiento de la realidad vista por sus propios ojos, no porque se la cuenten, que tomó decisiones desde el primer día. Digo. ¿Puedo agregar algo esencial del gobierno de Puyaro? Sí. El grupo chico, digamos, la mesa chica y la que continúa de coordinadores políticos son territoriales. Totalmente. Nosotros trabajamos, yo trabajo en un equipo de fortalecimiento institucional que depende de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial. Nosotros, todo lo que hacemos, lo hacemos en contacto. Lo que es Ciudad de Santa Fe y San Tomé, lo trabajamos directamente nosotros. Pero el resto se hace a través de directores territoriales, que cada uno son 4 directores territoriales en la provincia, cada uno tiene 3, 4, 5 departamentos. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, hubo una modificación muy grande en la gestión, que por ahí son esas cosas que no se ven. ¿Viste? Es como cuando vos haces desagües, que todos decimos que las obras, una vez que se tapan, el vecino se acuerda que se hizo, pero que tienen un valor trascendente en la vida cotidiana. Bueno, lo que el gobierno provincial, al digitalizar todo lo que es la gestión administrativa, puso a las instituciones la necesidad de adaptarse a una forma de manejarse ante el registro de personas jurídicas que necesitan acompañamiento. Entonces nosotros estamos haciendo charlas que generalmente va al doctor Danilo Armando, que es director del registro, que ahora se llama de personas jurídicas, empresas y contratos, y vamos al territorio, y esa organización y esa convocatoria a las instituciones de cada departamento lo hacemos a través de los directores territoriales. O sea, hay personas responsables de hacer de nexo permanente entre los equipos provinciales
y las localidades, más allá de obviamente la vinculación que tienen con los municipios y Creo que comunas es de el forma valor directa. político más grande que tiene el gobierno de Puyaro, conocer la Sí. provincia. Sí, y nos Creo que obliga a sí. todos nosotros los que trabajamos en cualquier rincón de la gestión de la provincia a hacer lo mismo. Sí. Y eso nos cambia, nos hace que la agenda sea lo más próxima posible a lo que demanda o necesita el vecino. Por más que a veces parece eh, contradictorio, yo lo critiqué mucho, el voto popular no se critica, pero yo lo analicé mucho. El último voto en la elección intermedia, donde lamentablemente se nacionalizó la elección y quedó la obra del puente como que no hubiera No, tenido injerencia. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo no van a Ay. votar al gobierno de Puyaro que les dio la obra se está haciendo el puente? ¿vos te acordás Y del después con el día? análisis, yo eso lo dije en caliente, con el análisis, Dani, uno se da cuenta que las elecciones tienen diferentes operaciones políticas que las posiciona como nacionales, provinciales o locales, ¿no? Seguro. Y nosotros en ese momento decidimos hacer una patriada de presentar una lista que no representara la dicotomía y el antiperonismo, ni el anti-kirchnerismo, ni el anti-mileísmo, sino una tercera opción que fuera más racional y más dialoguista. Entonces, bueno, quedamos fuera de esa polarización que se generó tan fuerte. Y además, bueno, yo creo que ahora la obra del puente es como que se ve, Sí, ¿no? sí, sí. Está claro que es una obra que le interesa al vecino, porque cuando se hizo Sí. la licitación, que Creo se que hizo esta el vez se va a poder anfiteatro, mostrar mucho más. se llenó el Sí, anfiteatro. sí, sí. Bueno, los otros días hablaba con José Corral. Sí. José hace esto, recorre las instituciones y las invita a venir a ver la obra. Porque por ahí, si a nosotros nos cuesta darle el valor que tiene, imagínate el santafesino, que el santafesino muchos no vienen para este lado. Que muchos viajan más de Santa Fe a Rincón porque tienen su trabajo en Santa Fe y su vida en Rincón, o en Montevera, que a lo mejor para este lado. Claro. Y él hace una recorrida para mostrarlo, para que la gente palpe la trascendencia de esa obra. Y eso lo pudo hacer de inmediato prácticamente, por una decisión política que ya la tenía tomada de antes de asumir, que se asumía esa obra era prioritaria. Y la verdad que hoy se ve, y ves esos equipos que son Nos emociona mucho. impresionantes. Sí, sí, sí. Qué A ver, necesidad. uno que lo ha intentado, y en esto quiero que pueda hablar en nombre de Smidalter, de Piaggio, de Palo, Sí, sí. todos gestionamos el puente. A Y todos Chiche, recibieron alguna promesa. Sí, sí. A ver, yo participé de conferencias de prensa donde anunciábamos fecha de licitación Sí, sí. que nunca se hicieron. Me acuerdo una vez, había venido, era Macri el presidente, había venido a Santa Fe, hizo una conferencia de prensa y anuncia que se iba a licitar el puente. Y yo dije en los medios, que me acuerdo que en aquel momento el intendente se enojó conmigo, che, para mí, digo, el hombre no sabía ni de qué estaba hablando. ¿Por qué? Porque yo sabía que las gestiones que se estaban llevando adelante eran la priorización del puente Santa Fe-Paraná, no el Santa Fe-Santo Tomé. Claro. Y nosotros cuando habíamos ido a Vialidad y hablamos me acuerdo que era un responsable de comunicación, no un técnico, pero no estaba en el listado de las prioridades del Santa Fe-Santo Tomé, con lo cual que hubiera una fecha o que hubiera un anuncio era, viste, para mí viste que llega un presidente y le dan la información del contexto, y yo dije, para mí este hombre está, y bueno, efectivamente, porque nunca se hizo. Ahora, después sí de eso, hubo un anuncio que me acuerdo que lo hicimos en la oficina, viste, como así, che, pusimos la cara hasta nosotros,
Sí, ante sí. semejante anuncio, obviamente uno tiene que acompañar. Si existe la mínima posibilidad, le, le metés energía para ver si lo podés concretar. Con lo cual digo, todos los que hemos estado en las intendencias antes de, de la gestión de Puyaro, hasta Lifchif había manifestado su intención de aportar recursos para hacer el puente. Se lo había planteado la Nación también. Pero lo Redondeamos, concretó Maximiliano. Es redondeamos así. el tema nacional que Sí, tiene sus consecuencias lógicas en la relación provincial con la nación sí, y sí. en lo cotidiano de la provincia, ¿no? Después, a lo último, vamos a ir a lo local. Pero Sí, eh, eso se refleja en salud, fundamentalmente, eso se refleja en mi, salud mi con el retiro de pregunta, programas elementales va, como el Remediar. Eh, Decir que nosotros tenemos el LIF, que es el laboratorio provincial, el que ya medicamento. venía trabajando mucho y que el gobernador decidió también poner mucho énfasis en la agenda del LIF, porque es el que le está sustituyendo toda la medicación que Nación eh, aportaba a través del programa Remediar, que no existe más, digamos. No te aporto más porque no No, quiero no, te miro así che, de la porque confianza que te interrumpo. es lamentable, yo lo vengo criticando desde siempre. Eh, la línea editorial de nuestro medio está muy clara, más que la, las distintas voces suenan en los micrófonos de nuestro Bien. medio, pero está muy clara la línea editorial periodística de una fuerte crítica al gobierno nacional por la falta de empatía con diferentes sectores que necesitan del Estado desde el primer día de gobierno. Y yo me pregunto, para cerrar, decía, el tema político, que lo hacía con Borla, lo hacía con otros dirigentes provinciales y lo hago contigo ahora. eh, y lo de Borla fue fresquito, es más, lo titulamos así. eh, si todavía se está analizando la participación de la Libertad Avanza en Unidos. Bueno, yo sobre esa, yo no participo de las mesas chicas que discuten estas posibilidades. A Borla no le gusta mucho Para la mí idea. va a ser muy difícil, muy difícil. Yo digo, en un 90% digo, no sucederá, pero digo en un 90% porque no participo de esas discusiones, pero digo, la composición de Unidos eh, hace que lograr pensar en la posibilidad de una alianza con la Libertad Avanza no depende de una sola voluntad y creo que ya hay, creo que estamos en Sería un una límite, alianza electoral creemos que nada sea más, ¿no? un límite muy difícil, además, y sin ser soberbio, creo que si Puyaro decidiera ser candidato a gobernador, tampoco creo que lo necesitaría. Creo que él en sí mismo tiene una imagen, sigue sosteniendo una imagen positiva por parte de los vecinos muy fuerte. La diferente opinión Creo que además va a de llegar a una etapa donde se van a empezar a poder ver esto que decíamos hoy, ver las obras. Las obras cuando vos las empezás, digo porque lo viví yo también cuando fui intendente, apenas se hace, no alcanzan a reflejarse después electoralmente, decir, uy, mirá todas las obras que No, hizo. no. Yo fui el intendente que mayor cantidad de cuadras de pavimento que hizo en la ciudad de Santo Tomé, en la historia de gestiones de gobiernos locales. Eh, pero me acuerdo que la primera legislativa, que fue post fenómeno del niño también, eh, nosotros tuvimos una legislativa que no la ganamos. Y sin Bueno, embargo, después pudimos renovar la gestión. ¿Por qué? Porque el vecino no pasa todos los días, no todos los vecinos pasan por la misma cuadra todos los días. Entonces, el pavimento que habíamos hecho en la del Lino Oeste, que era la primera vez en la historia que había una cuadra de pavimento en la del Lino Oeste, y que habíamos armado un circuito muy interesante de manera de acercar, ningún vecino de Lino Oeste tiene el pavimento a más de 5 cuadras. Significaba realmente un cambio de vida para esos vecinos. Bueno, eso
no se vio reflejado inmediatamente en un proceso electoral porque los vecinos que no van a Adelino Oeste son más que los que viven en Adelino Oeste, y hasta que eso se hizo conocido y se pudo percibir la dimensión de las obras que estábamos haciendo, realmente eso sucedió hacia el final de la gestión. Déjame cerrar el tema nacional como lo hice recién y cerrar el tema provincial y ya, porque te veo con todas las pilas en lo local, vamos a lo local. Pero hace un tiempo cuando me enteré que nunca te fuiste, pero sí cuando ya comenzabas con mucha actividad política nuevamente en nuestra ciudad y reuniendo a la gente que te rodeaba y te sigue rodeando, en su gran mayoría, me hice la pregunta, ¿no? Y lo dije también al aire. Eh, ¿Qué problema que el gobernador Puyaro está planteando ahora con una imagen tan fuerte como la tuya, trabajando en Santo Tomé y dándote un gran apoyo hasta público sobre tu actividad política? El problema para los santotomecinos, ¿no? Que tienen un gobierno de unidos que no es del radicalismo, que es del PRO, y el gobernador Puyaro apoyando tu actividad política. No digo tu candidatura, porque no creo que todavía tengas una candidatura, pero sí tu actividad política como lo hizo en su momento. ¿Qué problema que es? No es un problema, al contrario, son oportunidades de poder ofrecer opciones, llegado el momento a la ciudadanía, diferentes opciones, que eso es lo que te da Unidos, la posibilidad de generar propuestas electorales En una primaria. en una primaria distinta, y vos decís, en un ámbito de convivencia. A ver, si vos observás lo que fue mi actitud durante estos 2 años y medio de gestión, yo jamás salí a hacer una nota para contestar una declaración del intendente. ¿Por qué? Porque somos parte de Unidos, como parte del mismo espacio político. Mi rol no es ponerme en opositora. Mi rol es seguir haciendo lo que puedo hacer, y en este caso, que fue lo que motivó esta visita, es decirle, digo, no lo hablo de esa manera porque Esta es mi, él es experiencia. más que respetuoso y siempre me trató de usted, pero digo, esta es mi experiencia, yo asumí y al otro día tuve una tormenta y me acuerdo que no tenía acceso a los pañoles de los obradores. Tuvimos que salir a comprar horquillas para poder limpiar las alcantarillas. Con lo cual, yo sé lo que es dormir con el celular en la almohada, de miedo a no escuchar una alerta de protección civil. Digamos, fenómenos como el Niño, y que encima se está anunciando. Lo bueno que es con mucha anticipación. Se está anunciando con mucha anticipación y el gobierno provincial está trabajando ya hace mucho tiempo con esto. Es más, esta semana se hizo la última reunión con los equipos del departamento de la capital, donde se repasaron las medidas preventivas para afrontar esta situación, que por suerte se viene como alargando en el tiempo la llegada, pero que se sabe que va a llegar. Y lo que hicimos fue, nos juntamos con el equipo que siempre me acompaña y algunos que se han sumado, por supuesto, en el último tiempo, a repasar. Nos juntamos, hicimos una reunión y dijimos, bueno, repasemos qué era lo que nosotros hacíamos cuando teníamos una lluvia muy grande. Y cuando esa lluvia es muy grande, se repetían varios días en un pequeño periodo de tiempo. Y bueno, presentamos 2 notas a título colaborativo. Entendemos que tenemos la responsabilidad de compartir con el intendente la información que nosotros ya tenemos y decir, che, nosotros padecimos esto. Fíjate que hicimos el canal Roverano, que va a mejorar mucho el escurrimiento de agua del norte de la ciudad, del sur, perdón, de la ciudad, pero que hay un sector de Adelino Oeste que sigue siendo el sector más bajo y
y que necesita asegurarse que ese pedacito que faltó acá hacer del Roverano se ha limpiado y se han mantenido las cunetas adyacentes. Recordar que, si bien con la obra de mejoramiento de barrios de Villa Libertad, Iriondo y Santo Tomás de Aquino se hizo el entubado de República de Chile, hay un punto en República de Chile 4 de enero donde no se pudo terminar la obra porque pasaba un caño de gas. Es posible que eso ya lo haya resuelto porque está hace 2 años y medio en la gestión. Pero mi obligación es decirle, che, este es un punto crítico, fíjate. Si se hizo, no se hizo, ¿qué se puede hacer para que lo que nosotros pudimos avanzar en materia de mejoramiento hidráulico sirva para que se concentre en aquellos puntos que ahora se siguen sucediendo como críticos? Digo, la zona de los reservorios 3 y 4 son sectores muy bajos, donde el problema es que la napa sube muy rápidamente cuando el río sube. Porque vos tenés... ¿Escucha el intendente? No lo sé, yo nunca tuve comunicación con él personal después que me fui de la municipalidad. La última vez que hablé con él fue... No, perdón, tuvimos una reunión. Participé de una reunión cuando se coordinaba la campaña de diputados nacionales con la candidatura de Scaglia, que se convocó a todos los referentes de Unidos, y yo pedí, porque en principio no había recibido ninguna invitación, que me inviten, y fui. Pero fue la única vez, nunca tuve una charla personal después después de la transición, que ahí sí tuvimos todas las reuniones que él pidió. Tuvimos una transición, la verdad, con mucho diálogo. Se reunió mucho conmigo, pero mucho también con la Secretaría de Hacienda, que le dio toda la información. Pero es ahí, Dani, donde yo veo la posibilidad del aporte tuyo con la gran experiencia que tenés en la realidad de pertenecer a un mismo frente político y poder coordinar reuniones. ¿Quién no querría tener el aporte? O sea, yo lo conozco a Weisakerly y también me parece que es un tipo accesible y que podría, no sé por intermedio de quién, hasta diría del gobernador o de algún senador, poder compartir algunas experiencias y tener una mesa de diálogo. Yo estoy dispuesta, no tengo ningún problema. La verdad que lo que hicimos fue como un recordatorio, como un repaso de qué sucedía y qué lugares. O sea, tenemos para, es más, antes venía acá decía yo, bueno, pero yo la verdad que podría sumarle otro aspecto, que es la limpieza de alcantarillas, que son fundamentales, porque el sistema hidráulico funciona, el agua cae y es inevitable que caiga, va por las calles hacia el río. Y vos tenés entubados, no hay en todas las cuadras. Entonces, hay sectores que tienen que correr. Yo, acá en Masía y 7 de marzo, confluye todo un sector de agua que cae, lo que cae en Iriondo y Libertad, en Iriondo y 9 de julio, va por pendiente y termina en la alcantarilla ahí de Masía y 7 de marzo. Uh-huh. O la alcantarilla de Libertad entre Avenida del Trabajo y Derqui. Ahí hay 2 alcantarillas que sí o sí hay que repasarlas mientras sucede el fenómeno hídrico. La de Masía, ahora la calle es... no me acuerdo si es Derqui o la que sigue, ahí también es una alcantarilla, frente a la escuela 340, son alcantarillas donde nosotros qué hacíamos. ¿Pudiste contactar que se haga eso? ¿Que se hace o no? No sé. No, Yo no sé. Yo lo que hice es, digo, a lo mejor parte de lo que nosotros le enunciamos está hecho. ¿Esto fue la presentación que vos hiciste hace poquito? Lo hice el lunes. Sí. Digo, nosotros sabíamos, yo hago así gráfica. Yo vivía en 7 de marzo, alquilaba ahí en calle 7 de marzo. Sí. Así que tenía el balcón y miraba
través de la luz, las luces de la iluminación de la avenida, la densidad de la lluvia. Pasado media hora de una lluvia Ya calculado. fuerte, yo ya me estaba poniendo las botas. Ya nos estábamos comunicando Ya. todos. Si para y te para 15 minutos, 20, puede caer otro chaparrón grande que el sistema fluye. Pero si pasa de media hora de lluvia muy intensa, poner los equipos en alerta. ¿Qué significa? Saber que primero hay que revisar el sistema de bombeo de las cazabombas 4 y 3, que son las más chicas, que son las que necesitan estar más atentos de que el agua llega muy rápido y que son de pequeñas dimensiones. Entonces yo una vez que a mí me pasaba en el parte y ya sabíamos quién iba al 3 y el 4, ya me quedaba tranquila, porque los reservorios 1 y 2 ya te dan otro tiempo, tienen otro recorrido más largo porque toman todo el sector del oeste de la ciudad y el centro. Bueno, para el centro también está el de calle San Martín. Ahí viste que son esos lugares donde se acumula siempre agua, porque es hacia ahí donde tiene que... Entonces nosotros después de esos 20 minutos, si paraba, ahí salíamos a repasar alcantarillas. ¿Por qué? Porque la lluvia te arrastra mugre. Y eso, si está tapado, eso te puede generar helamiento. En Libertad y Derqui, que el agua llegue hasta arriba del cordón es usual. Pasa en Córdoba y... Pasa ¿En siempre. Córdoba y Gaboto es? Córdoba y Gaboto. Claro. Tiene Córdoba y Gaboto históricamente. Sí, porque ahí el problema es que la alcantarilla que se hizo hacia los desagües que van al Balcarce. Sí. Entonces, Eso sale por... sale por Balcarce el agua esa. Entonces, hasta que no se descomprime todo el sector de 12 de septiembre, Bueno, porque se hizo una obra Villa importante Luján. en calle Buenos Aires, Claro, allí. ese es, Esa digamos, no se inundó más. este punto de Gaboto es como que es el último punto de donde que llega a desagotarse cuando se va yendo el agua. Entonces demora mucho y ahí queda muy acumulado y ahí hay una alcantarilla. Hay una cortadita que yo me quería acordar entre Córdoba y Buenos Aires. Esa señora pobre es una cuadra y esa alcantarilla nosotros lo que hacíamos era trabajar Era un río, tratar de sí. de sostenerlo porque Más además ellos ahí se acumula aunque llueva poco y se acumula y queda el agua porque repito, ese desagüe tiene que atravesar la ruta 19, esa agua desde ahí, y para llegar a eso primero tiene que desagotarse todo lo que es 12 de septiembre, lo Bueno, que es pero- Favaloro y dos rutas. A ver, Entonces eso demora. desasname en esto. La obra que se hizo en calle Buenos Aires, una cuadra antes de llegar a la Avenida del Ejército Argentino. Eso también está, la hizo creo en el tiempo de Fabián, Sí, que sí, se sí, sí. hizo una obra importante, porque eso era todo también como una pileta como era Gaboto. Claro. ¿Eso claro. también está con Gaboto conectado? Gaboto. No, Gaboto. Porque no queda más agua. Gaboto directamente Directamente va a hacia. Balcarce. No, a ver. El canal Gaboto, propiamente dicho, desagota en Malvinas Argentinas. Sí, ahí en Malvinas Argentinas. Ah, claro. Que también es un canal que hay que sí o sí repasarlo, limpiarlo, Sí. porque hemos encontrado en nuestras épocas heladeras, colchones, de todo. Pero además tiene muy poca pendiente. Entonces, si ese canal no está, Porque sube, claro. no está limpio, hace que se demore mucho más el escurrimiento y si si el fenómeno es grande, sí o sí hay que repasarlo. Yo en la nota no desconozco que ya se convocó al comité de crisis por parte del intendente, no digo que no, yo no estoy haciendo ni juzgando y ni siquiera en la nota menciono una obra que hayamos hecho nosotros en nuestra gestión, porque no se trataba de decir, mirá, que porque yo hice el Roverano, porque yo hice, no se trata de esa la nota. La nota simplemente es, nuestra experiencia nos indica esto. Hay lugares que son especialmente vulnerables. Tenerlos en cuenta
fíjate, te Yo sugiero esto. promovería una reunión, porque Me- para mí las notas por allí quedan Pero en la la nota nada. de última la Pero es pasará, se la claro, hará el claro, pase al responsable de es abrir la hidráulica, puerta, claro. seguro. Mira, nosotros en la cuestión hidráulica Al menos con los hicimos secretarios también. grandes inversiones. Sí es cierto, y nosotros lo reconocimos y lo hablamos con él, que cuando nos fuimos el río estaba muy alto, no se alcanzaron a cerrar las compuertas de... Porque es así, mientras las compuertas de los reservorios se puedan mantener abiertas, el agua se va rápido. Ahora, cuando el río está muy alto y tenés que cerrar las alcantarillas, ahí dependes del sistema de bombeo. Y nunca, no hay ninguna cantidad de bombas que te saque el agua a la misma velocidad que cuando tenés la alcantarilla abierta y el agua fluye por la propia fuerza de la gravedad. Nosotros teníamos un serio problema porque nos habían vandalizado y nos habían robado los cables de todo el sistema de bombeo. Y no sé, no es, las bombas no es que vos, viste, le vas con la aisladora y le pones el cable. Había que desarmar cada uno. Nosotros habíamos empezado con un plan de trabajo, habíamos priorizado, y, como siempre, el reservorio 3 y 4 que son los que más requieren atención, y nos quedaba mucho por hacer. Lo que hicimos antes de irnos es gestionar 80 millones de pesos para que el intendente tuviera la posibilidad de terminar con el repaso del resto del sistema bombeo y poder completar la reparación de todo el sistema. Que supongo que eso ya debe estar hecho, 2 años y medio seguro que sí, que ya está todo resuelto. Pero era un problema y quisimos no solamente decirle al intendente, te vas a encontrar con este problema al asumir, sino que además le gestionamos los recursos, más los recursos, yo no me acordaba y se lo pregunté a la secretaria de Hacienda, estaban depositados. Pues ¿sabían lo que nos pasaba? Inflación, cierre de importaciones, el proveedor principal de este tipo de trabajos lo hace UIH, que es una empresa Rosario, nos querían cobrar intereses en dólares. Entonces nosotros decíamos, a ver, que el intendente pueda negociar con plata en mano, iba a ser mucho más fácil que lo que estábamos haciendo nosotros, que era negociar el arreglo de cada una de las bombas, y en cada una de las bombas nos adicionaba mayores costos, porque nosotros estamos en esa época de esas inflaciones brutales. Y la verdad que fue, en realidad nosotros la mayor dificultad que tuvimos tuvo que ver con la economía, ¿no? Dani, necesito 2 minutitos nada Sí, más, un break de 2 minutitos y después cerramos, hablamos un poquito más de la gestión y tu relación y hablamos un poquito más del tema político, ¿te parece? buenísimo. Ya quedándonos en lo local. Tenemos la visita, para mí es una alegría porque aparte es una mujer que le gusta muchísimo eh, lo que hace ella y lo que hizo en su momento de gestión ejecutiva aquí como intendente de Santo Tomé. Quiero agradecerle a Carmen y Gustavo que me mandan un hermoso mensaje y me dice, yo creí que era por la edad primero, sos un grande, y dije, me vieron el número de documento y no, son, aquí nos aclaran, te escucho casi todos los días y te veo, me muero de risa con mi marido y te felicito. Hace poco te descubrí, sos un genio y nos mandan muchísimos saludos. Carmen y Gustavo desde Capital Federal, desde Cava, Buenos Aires. Y eso es lindo, los medios del interior, poder compartir con la gente de Buenos Aires, que los medios de Buenos Aires muchas veces se olvidan de nosotros. Un poquito de música y ya regresamos con Daniela Cuesta, ex intendenta de la ciudad de Santo Tomé. Vamos. Es que tiene Daniela, Virginia, que eso le ha traído dolor de cabeza, que calculo yo, es muy frontal. Y yo creo que a todos nos gusta que sean frontales y sobre todo los que tienen como objetivo el bien de una comunidad y que se desarrollan en el ámbito político. Pero a veces la frontalidad
trae algunas cuestiones eh, que duelen mucho. No sé. Sí, sí, pero bueno, por eso que estoy, digamos, yo te decía hace un ratito, nosotros tomamos una decisión de no hablarlo durante 2 años. Me acuerdo que nos juntábamos y tenía a Fede de lo que es nuestro grupo que me decían, salí, ¿dónde está? Fíjate lo que dijeron, fíjate que el intendente dijo tal cosa y no puede ser. Y yo decía, no, chicos, no es tiempo. Lo normal es que un intendente nuevo, el primer año por lo menos, le eche la culpa de todo al intendente anterior. Eso ya está escrito. Y yo desgastarme en dar explicaciones de la veracidad o no, de la gravedad o no, de cuán cierto o no eran esas declaraciones, no tenía sentido. Había que darle al intendente el tiempo que necesitaba para adaptarse a una tarea de la que se aprende haciendo. No hay una escuela de ser intendente, es algo que se aprende haciendo. ¿Quedaste, quedaste con muchas heridas con la oposición o lograste, o hoy puedes decir, me puedo sentar tranquilamente a charlar con la oposición? Porque no sé si te das cuenta, en Santo Con Tomé la cambia oposición mucho, de mi los sectores opositores no cambian mucho. con la oposición de nuestra gestión, no, yo tengo excelente relación, no te digo que nos visitamos, porque No, no, por no, supuesto. pero tengo muy buena relación con Chani Zamora, Ujú. yo la quiero muchísimo, además, con Chani estuvimos juntas los 8 años que yo fui presidente del consejo, estaba ella como concejal, así que uno Por comparte, eso digo que yo, no cambió tanto a la ver, posición. yo compartí con ella las historias de los chicos en la escuela, ni hablar lo que me pasó con la tragedia que vivió con su hijo. Yo ese día estaba en la Muni, dejé la Muni para irme al hospital, para estar con ella, para acompañarla. De esas cosas que en esos momentos no sabes qué hacer, pero querés estar como para hacer el aguante, el acompañamiento. Con el Tata tengo lo que usé en la calle la última vez. No, charramos, yo no con la posición nunca tuve problemas. Obviamente después cada uno vota lo que tiene que votar. Pero no, ¿Te yo no gustaría tuve más relaciones dialogar con el conflictivas. intendente actual, con Miguel? ¿Eh? ¿Te gustaría más te gustaría dialogar un poquito más con el intendente Yo no actual? tengo ningún problema. Yo lo único que quiero es que él tenga claro que mi objetivo es contribuir, es colaborar, que mi prioridad son los santotomecinos y la ciudad que amo profundamente, y que jamás haría o diría algo que pudiera perjudicar la gestión de gobierno porque eh, que no es mi tarea, porque no soy así, porque yo hago las cosas por la positiva y tengo un equipo que lo entendió de esa manera. Digo, esto de no hacer declaraciones antes fue una decisión, no fue una incapacidad o una imposibilidad de responder. Era tiempo de callarse la boca. Yo no lo puedo hacer porque cuando era parte del mismo grupo del intendente anterior. O sea, Claro. mientras Palo era intendente, yo era la presidenta del consejo. O sea, que iba a echar la culpa a alguien. No, yo me asumí con un año de atraso en el pago de las horas extras. Emergencia hídrica y los empleados que no hacían horas extras porque le debían un año de horas extras. Tuve que, en el medio del fenómeno del niño, empezar a pagar y, una hora extra actual y una hora extra vieja para ir achicando, pero necesitaba que los empleados recibieran el efectivo de esas horas extras porque si no, no nos iban a ayudar para poder hacer los trabajos que necesitas a cualquier hora, porque se te va a llover a las 3 de la mañana y vos tenés que tener gente dispuesta y empleados municipales dispuestos a levantarse a las 3 de la mañana de su cama para salir a la calle a ver, hacer este repaso, que lo haces con funcionarios, pero también lo haces con empleados municipales. Daniela, Entonces, para nosotros eso, y yo sé que hoy hay un problema ahí con las horas extras, que ojalá que el intendente lo pueda resolver, porque en una emergencia vos necesitas ayer el equipo de pagaron espacios una parte de verdes. las horas. Ah, bueno, qué suerte. A ver, el equipo de espacios verdes es fundamental para una emergencia hídrica. Yo tuve todas, y entre ellas una que volteó árboles y que nos dejó
una que volteó árboles, que me acuerdo que era de Lino Oeste, no se podía entrar porque tenía todas las tipas atravesadas. Bueno, ya hay que hablar con Cáfaro para asegurarnos de que estén disponibles la- las torres hidráulicas que tienen ellos, por si acaso pasar algo así. Bueno, eso es el ABC del protocolo de emergencia, ¿no? Saber cuáles son los recursos disponibles y a dónde llamar. Saber que las bolsas de arena no las puedes tener preparadas 3 meses porque la humedad de la arena pudre la bolsa. Pero sí tenés que tener en el obrador 1 o 2 camionadas de arena. Tenés que tener las bolsas y los precintos listos, porque nos ha pasado de un domingo quedarnos sin precinto y salir a ver qué ferretería nos habría para solo los precintos. Y hay lugares Dan, donde el vecino necesita esa asistencia, más allá de que el agua después le entre o no. Pero el vecino que ya le pasó alguna vez que le entró agua, cuando llueve fuerte y cuando empieza a haber acumulación de agua en la calle, ya se asusta y te pide la bolsa. Entonces, nosotros en algún momento hasta lo que hacíamos era las repartíamos preventivamente y a lo mejor después no llovía, pero ya el vecino sabía que te habías ocupado de eso. Estas son las cosas con las que uno quiere contribuir, que son cuestiones casi cotidianas. Digo, a mí me pasó, te cuento ese tipo de anécdota para que no sea tan aburrido. Yo me voy un viernes a Córdoba porque era el cumpleaños de 40 de uno de mis primos. Yo tengo muchos primos, gracias a Dios. Pero volví al día siguiente. Era llegamos al poner al mediodía, fiesta de cumpleaños, y nos levantábamos, desayunamos y volvíamos. En el interín se dio una de esas tormentas que tiraron árboles por doquier. Yo eran las 5 de la mañana y estaba en casa ajena, encerrada en el baño con el celular, asegurándome que cada funcionario estuviera en el lugar que tenía que estar. Cuando yo llegué al mediodía, ya estaba todo funcionando. Ya estaban las máquinas nuestras, las de Cáfaro, ya estaba el personal de Espacios Verdes cortando y podando los árboles, así que prácticamente me bajé del auto y me fui para allá. Digo, hay cosas que las vas aprendiendo cuando suceden, pero tienes que estar chequeando. Eso, bien, el intendente es el jefe del comité. ¿Y el comité qué es primero? La coordinación interna del municipio para saber quién va a qué lugar apenas pasa el tiempo que, bueno, para nosotros era 40 minutos de lluvia sin parar. Che, nos contamos la MUNI. Ya se sabía, ni había que convocar. permitime dos cosas. Es un mensaje que llega, no es en el Palacio, ¿eh? No, no es en el Palacio porque por allí tenías más cercanía con la gente. Es de Ajá. otro sector de la municipalidad que te está viendo. Dice, mandale saludos a Daniela, la extrañamos, quiere que vuelva. Muchachos, tiene que participar en la elección Ay, primero. No gracias. sabe si va a ser. Igual, gracias porque Bueno, es un yo lo reconocimiento. leo tal cual como llega, no quiero tampoco comprometerla a ella, ¿no? Y 2 años, dijiste recién, y se me ocurrió pensar que creo que es el tiempo suficiente para también, si existe la posibilidad, realizar una autocrítica y revisar cuáles fueron los errores. Y hay errores que vos puedas exponer y de forma contundente y decir, en esto lamentablemente nos equivocamos. Quizás el paso del Sí, tiempo sí. nos dio la respuesta y pudo haberse hecho. En temas puntuales, digo, hay cosas que, sobre todo al final de la gestión, cuando ya estábamos muy desgastados en la imagen pública, porque nosotros en realidad, si bien yo goberné 8 años, al ser parte de la gestión eran 16 años, donde realmente nosotros, que es más, una de las cosas que hice fue algunos recambios que tendieron a generar ese cambio que necesitábamos. Haberlo puesto a David Izas en la dirección de servicios públicos fue una decisión clara de, che, hay que sacudir al equipo porque funcionario que lleva muchos años en la gestión es como que se va
relajando. Entonces teníamos que, Se va transformando en empleado público. y necesitábamos un tipo como David, que además que es imparable y que, la verdad que fue. Pero digo, cuestiones de comunicación con Toto Voley. Toto Voley, ya nunca tuvimos la intención de cerrarlo. Trabajamos mucho para tratar de generar una convivencia entre Santo Toboley y los vecinos. Pero llegó un momento que el club eh, dejó de cumplir con los compromisos que asumían con la municipalidad para poder convivir con los vecinos. Entonces teníamos ahí una presión muy fuerte y yo firmo un decreto. Yo lo suavicé muchísimo el decreto porque el decreto en realidad el borrador que me habían llevado era tener tanto tiempo y te cierro. Y yo lo que hice fue decirle, no, démosle más tiempo, no le pongamos que es improrrogable, porque la idea era poner un punto de inflexión para volver a sentarnos y decir, che, volvamos a esto de ponernos de acuerdo, porque habíamos acordado durante mucho tiempo horarios y cosas para que más o menos los vecinos se quejaran menos, pero llegó un momento que se había quedado como un enfrentamiento y una provocación entre el club y los vecinos. Y ahí me faltó a mí la comunicación con la gente del club para que se entienda que esto era tratar de sacudirlos para que vuelvan a sentarse a hablar, no con la intención de hacerlos cerrar, sino con la intención de que sí empezaran a haber opciones con el club funcionando. Bueno, Qué hasta el día de hoy me qué bueno lo que estás diciendo. hasta el día de hoy me putean en arameo. Habla de, digamos. no, bueno, Solo pero habla de tu persona lo que estás diciendo. Me después, parece que tocaste un tema muy delicado al final de la gestión, pero habla de tu persona, me parece no que, fue nunca la idea cerrarlo, claro, ni perjudicar, porque no, que no, porque lo habíamos te acompañado hizo todo el daño tiempo. eso, ¿no es cierto? Sí. Después hubo unas declaraciones mías espantosas en LT10. Yo venía, es lo único que a mí viste cuando me decías la relación con la oposición, a mí lo único que me jodió personalmente y me hizo mal y me dejó enojada fue, teníamos problema con el agua salía marrón, ¿te acordás? Después de la conexión del acueducto. Sí, sí. Mi papá estaba en internación domiciliaria porque yo no había nada más que hacer y a mí me hacían un cacerolazo por viernes y estaba ya programado. Y estaba programado en enero, las elecciones habían sido, yo había renovado el mandato hacía 2 meses y los candidatos con los que habíamos competido y que habían perdido eran los que movilizaban esas cacerolazos porque se convocaban cuando mientras yo estaba reunida con los vecinos explicándole lo que íbamos a hacer para resolverlo, ya estaba convocado el cacerolazo siguiente. Y Era una operación política. yo venía de la muerte accidental de mi hermano hacía 7, 8 meses y con mi papá muriéndose. Entonces salgo a hacer una nota y en esa intención yo no sirvo para el doble sentido y la chicana. Yo quise chicanear a estos dos concejales que organizaban en aquel momento eran Miguel y el Tata, digamos, que eran los que organizaban los cacerolazos, y digo, che, les aviso, no, me van a tener que fumar 2 años. Pero yo me refería a ellos, y por no nombrarlos, en realidad lo que interpretó el vecino era que yo le decía a los vecinos eso. Y jamás le podía decir eso a los vecinos, pero yo estaba personalmente mal. Venía de 2 pérdidas muy grandes. Y hay una cuestión humanitaria que para mí era, che, me están jodiendo con algo, que saben que no lo generé yo, que lo estamos tratando de solucionar, que es complejo. Es más, fíjate que es la situación del agua hoy en Santo Tomé. Si nos ponemos a hablar de eso, No, muy difícil. no nos alcanza el programa. Pero a ver, nosotros el agua marrón, ¿sabes cómo lo resolvimos? Limpiando las cañerías. Abríamos las esclusas en los lugares y fuimos haciendo arrastrar el sarro. Yo este verano, por primera vez, yo vivo en Libertad, entre Colón y Juan de Garay. Les cuento para los que dicen que vivo en un country, porque hay algunos que dicen que vivo en un country, que yo vivo en la casa que era de mi papá. Tengo casa propia, porque se murió mi papá, y mi papá me dejó la casa a mí. Nunca pude sacar un crédito hipotecario, porque como tuve siempre cargos políticos,
los créditos hipotecarios exceden los mandatos. Y yo no tengo un cargo de planta Hubiera estado en permanente. el gobierno de Milei, No hoy tengo tendría un cargo de planta 300 permanente. millones de crédito. Y yo no tengo un cargo de planta permanente en ningún lado, con lo cual, bueno, imposible sería sacar un crédito para construir una casa. Yo vivo en la casa que era de mi papá y de mi mamá. Si no la nombro, desde allá me va a pegar un tirón, porque tuvo mucho que ver. Mi mamá era una mujer así muy, Lo muy, que muy me mod- retaba esa mujer, por Mi mamá, Dios. yo te voy a confesar algo. Mi mamá tenía tanto pánico que yo me enamorara de vos. Era chica, éramos adolescentes. Él fue a la escuela con mi ¿Cómo me hermano. vigilaba esa Clarito fue a la mujer? escuela con mi hermano. Entonces Clarito venía a mi casa y yo era, Cantaba, era de- peronista. claro. La guitarra, la Y además mi vieja tenía un problema, que ella quería que yo me case con un rubio, ojos azules y profesional. Todas las mamás quieren lo mismo. Mi mamá Sí, quería sí. lo mismo, perdón, mamá. Hice lo mejor que pude. Mi marido, cuando yo me casé con mi marido, y mi marido me decía, ay, yo me hubiera llevado tan bien con tu mamá. Y yo le digo, Qué tipazo. mira, mi mamá quería rubio, ojos azules y universitario. Y vos sos chiquito, chueco y mecánico. Digo, después de conocerme, seguramente sí. Claro. Porque Marcelo, bueno, Un temperamento. yo me casé con el pero mejor buena hombre mujer. que se puede casar una mujer, que se llamó Marcelo Una Gallina, mujer enamorada. que fue, sí. No, yo no volví a tener otra relación después, porque no. Y el No Benja, existe un tipazo. hombre que pueda equipararse a lo que fue mi marido. Yo ya tuve la suerte, ya me tocó la suerte. Vos ya estás. Ya No, está. relájate un poquito. Pero bueno, Cristian, bueno, teléfono que termina en 90. La intendente que más horas hizo en Santo Tomé, en la historia de Santo Tomé. No es un eslogan, hay documentación que la respalda. Bueno, no significa que hicimos todo, porque ninguna gestión puede llegar a todos lados. Pero digo, yo puedo nombrar la cloaca del barrio Lourdes, que era un problema, que vivían con las calles con aguas servidas. Cuando se hizo esa obra, que lo habíamos puesto de acuerdo capital, nosotros además hicimos un aporte adicional de dinero de la municipalidad para que todo el sector que se pudiera colgar a esa obra e incorporar a esa obra se incorporara. Por eso pudimos hacer barrio Piacentini, que tampoco tenía cloaca, y todo un sector de Roque Sáenz Peña. Nos quedaron cosas, muchas cosas por hacer, y nos llegamos a todos. Sí, que sí, hicimos pavimento en barrio UPCN, que eran los que tenían el cordón cuneta y teníamos que aprovecharlo. Claro, para que el plan que nosotros hicimos con el pavimento flexible, el último, pues ¿se acuerdan cuando el gobernador Lifchit ya sabía que estaba ya en el tramo final de que la nación efectivizara la deuda que tenía de coparticipación con la provincia? Entonces nos adelantó recursos a los municipios para hacer obras. Nosotros logramos hacerla porque la verdad que presentamos el proyecto, hubo municipalidades que no llegaron a presentarlo, nosotros ya lo teníamos, entonces hicimos para que la plata rindiera más, buscamos barrios que ya tuvieran el cordón cuneta, cosa que el 90% más del recurso vaya a la carpeta asfáltica directamente. Algunas rectificaciones había que hacer en algún punto, y ahí hicimos barrio General Paz, pavimento General Paz, y en el barrio UPCN. Eso lo hicimos porque además tuvimos la previsión de dividir la obra en dos partes, porque la idea era hacer un pavimento en Sarmiento desde Pueyrredón hasta el Obrador, porque eso necesitaba hormigón, porque salen los camiones de la Muni, quien destruye ese pedazo de la propia Muni. Pero gracias a que dividimos la obra así, nos alcanzó la plata. Tuvimos que poner muy poco, porque ahí fue cuando la inflación se disparó y hubo un momento donde la provincia se demoraba mucho en remediar. No, mira, una de las cosas que se decían o se dijeron en algún momento es que nosotros dejamos la municipalidad fundida. Y nosotros dejamos una deuda flotante. Primero, ningún crédito a pagar. Habíamos cancelado los viejos créditos que tenía la municipalidad de la época de Piaggio, cuando se hizo la cloaca, cuando se hizo
Alberdi, el pavimento de Alberdi, el desagüe de Alberdi, esos que fueron créditos de NOS a largo plazo y de vivienda y urbanismo de la provincia, gran parte la terminó de cancelar Palo. Palo tomó 2 millones, un crédito de 2 millones de pesos para iniciar, así como para hacer una inyección de recursos a la obra de pavimento, y nosotros habíamos, pero crédito a corto plazo, y nosotros nos habíamos incorporado en el Equipar. El Equipar era a 36 meses la devolución, que compramos equipamiento, camiones para los obradores. Pero cuando terminó la gestión estaba todo ya cancelado. Quedaban solamente 114 millones de pesos de deuda flotante, que son esa deuda de movimiento que no tiene más de 3 meses, pero 200 millones de pesos a cobrar de obras que nosotros ya habíamos pagado y que la provincia nos tenía que reintegrar, que el intendente lo recibió en menos de 30 días de asumir, con lo cual en realidad nosotros le dejamos entre diciembre y enero, le dejamos las cuentas no solamente saneadas, sino al día. Bueno, Cuesta, como siempre usted. La verdad, no. No, pero realmente se puede charlar de todos los temas. Yo tengo la suerte, Dani, que nos conocí hace mucho tiempo, de haber tomado una decisión en mi vida de hace más de 20 años alejarme del tema político y sumergirme en lo periodístico. Y a mí me gustan las repreguntas, me gustan que se expresen y me gusta hablar cuando me refiero a la política, me gusta debatir con todas las ideologías. Con el Tata acá nos peleamos. Yo, que tengo una fuente ideológica muy clara, pero que trato de no mezclarlo, y a través de los medios donde he estado trabajando, es la primera vez que trabajo en mi Santo Tomé querida, desde mi Santo Tomé querida, pero para todos, pues siempre fueron medios en Capital. Yo planteo mis ideas desde esa fuente ideológica. Entonces a mí me encanta debatir. Como cuando vino Mirabet también. Yo no dejo de repreguntar con Anita Cantiani el otro día. O sea, yo no dejo de repreguntar. Pero aparte creo que por allí la política nacional, si bien los condiciona a los dirigentes, yo creo que cada dirigente tiene su propia historia en su geografía, y es esa verdadera historia. Vicky, ¿qué te gustaría preguntar? Me parece muy interesante escucharte hablar de manera genérica. Hoy vos nos contabas esta anécdota de tu viaje a Córdoba y de cómo al regresar vos te encontraste con un equipo ya en funcionamiento. Eso habla de la conformación de un equipo de trabajo en el que vos realmente necesitas poder confiar. Creo que por ahí los recambios de los que uno habla cuando esto que sucede cuando asume un intendente, que se da un recambio en los equipos, tiene que ver específicamente con esto de tengo que poder confiar en el trabajo de esa persona, en el trabajo de ese funcionario y en el asesoramiento, porque vos, por ejemplo, recién nos estabas hablando de las obras, de este proyecto que había que presentar y que porque para que la plata rinda más, que porque esta calle. Entonces yo pienso, dentro de ese proyecto hay muchos aspectos que pensar, no solamente el económico, pues no es solamente saber cuánto sale esto, sino dónde es necesaria la obra, qué hace falta para hacer la obra. Entonces como que hay un montón de aspectos que no dudo de tu capacidad y de tu conocimiento al respecto, pero me parece que realmente necesitas tener el asesoramiento correcto o confiar al menos en la palabra de la persona que tenés adelante. Que Totalmente. Te está diciendo, mira, Daniela, no conviene hacer en esta calle, conviene hacer en esta otra, y vos realmente podés depositar esa confianza ahí. Bueno, yo ahí tengo que nombrar a alguien, porque no puedo no nombrarla, que es Mariana Albornoz. Mariana, ella es ingeniera en construcciones, y tiene un conocimiento de la ciudad y es incondicional, y no sabes, y es la que le ponía el cuerpo y la cara, y a veces le tocó ser
la que sufrió mayores desgastes por ser la que Lo que pasa es la que era una que funcionaria con la que se ponía, podía le hablar. ponía, le Se ponía el podía hablar cuerpo con a esa todo. funcionaria. Y me pasó que la condición de mujer hiciera que yo la tuviera que correr de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, porque se había generado un desgaste hasta internamente en el propio equipo con el concepto de Mariana es, donde ahí, bueno, Es que, influyó también es que es un debate que mi, tenemos mi siempre. ex amigo Palo Oliver también contribuyó en esto. Qué frase triste de esa. No me la de digas. No me la instalar, digas a mí porque los quiero a los dos. de instalar el tema es violenta. ¿Sabes que los hombres no soportan una mujer que tenga capacidad de opinión Yo- y de sostener su No. opinión? No Porque sé si Mariana es no sabe levantar solamente la eso. voz. No vamos a No discutir es solamente eso, es Nah. que ocupaba un cargo en una secretaría de un trabajo tradicionalmente masculino. Mira lo que pasó. Nosotros en un Entonces, momento, cuando claro. una mujer dice, yo sé de hormigón, yo sé de mecánica, a los hombres... Además salió de una en su escuela técnica, mayoría- con lo cual también sabía de mecánica. En su mayoría... Pero Mariana era una les es una persona muy cuesta- especial. Les Escuchalo. cuesta asumir el conocimiento de esa mujer, entonces todo lo que no es femenino y secretaria es violento. Ni a hablar. Yo te cuento una anécdota. Te cuento una anécdota. Nosotros trabajábamos con un equipo que más eran de Córdoba, que fueron los que hicieron todo el asesoramiento de la campaña de la primera gestión. Y hacen un trabajo tipo de encuesta del propio gabinete. Estamos hablando no del vecino, del propio gabinete. Vamos un día a que nos muestren las conclusiones. Entonces me dice, bueno, lo que vos tenés que hacer es dejar de desayunar con las funcionarias mujeres porque todos creen que vos decidís con ellas en el desayuno qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Yo decía, yo desayuno en mi casa, yo jamás desayuné con una chica. ¿Entendés? Que había un prejuicio inclusive dentro del propio equipo de gobierno, como que yo tenía con las funcionarias mujeres un trato distinto y tenían, cuando en realidad todos sabían que mi oficina estaba abierta, porque yo trabajé a puertas abiertas, mi oficina entraba gente de los dos costados todo el tiempo, porque además como soy ansiosa, yo llamaba a un funcionario, si no encontraba, por alguna razón, porque estaba haciendo alguna otra cosa, llamaba a otro, y si no podía, llamaba a otro, y cuando en un momento se me juntaban los tres, pero en realidad les dice yo, las caras me las mandaba yo, porque por ansiosa terminaba haciendo reuniones de 3 funcionarios. Pero digo, eso también jugó en contra de esto Porque- mira, yo toda la vida renegué del cupo, yo me considero feminista, pero nunca fui militante feminista, y a la distancia sé que sufrí violencia de género. Lamentablemente Una es algo violencia que silenciosa, lo hemos sufrido una todas las violencia mujeres. que Pero tiene lo que pasa que es que esto tiene que ver con el hecho de que si somos mujeres y nos juntamos a chismear, y digo, no Bueno. podemos estar Pero te sentadas digo, sí, che, hablando de dame. las obras que tenemos que hacer. Bueno, podemos puede ser estar también hablando eso. seriamente de trabajo, no Que se podemos- junten a que nos chismear. juntemos a chismear, seguramente sí, pero es que los hombres también lo hacen. Bueno, como resultado entonces, Totalmente. como resultado entonces te reunías en el desayuno con las mujeres para decidirlo. Era verdad entonces. No, yo Sabia decisión si fuera así, No, si pero fuera no, así, sabia pero decisión. no, porque Felicito yo, la decisión. mi desayuno, mira, mi momento del día es la mañana. Yo prefiero levantarme a las 5 de la mañana, pero tener tiempo para tomar mate tranquila, limpiarme la carita, darme, plancharme el pelo si me tomo el pelo. Ese es mi momento antes de salir de casa. Después de la noche me acuesto pintada, ¿viste? Es un desastre. Pero mi momento es ese. Así que mi momento es que era el desayuno, que es mate, ¿eh? Yo desayuno mate nada más. Ahora estoy incorporando el tema del yogur, que me maté de hambre, bajé de peso. Pero bueno, tuve que incorporar, ¿viste? A darle un poco de bolilla a los nutricionistas, porque así que ahora sí me tomo un yogurcito durante la mañana.
No, mate. Pues mate por todos lados. Pero yo fui, digamos, un intendente muy deambulante. Yo iba de oficina a oficina. Mi oficina estaba siempre abierta al que iba fuera, de los funcionarios, pero había ese preconcepto de que yo gobernaba con las mujeres. Es que es un preconcepto que existe en todos los ámbitos, lamentablemente. Sí, Yo ando en sí. un montón de lugares, no en política nunca, pero donde sea que Sí. se anda, hay un concepto, No, hay yo una... a la Yo creo que distancia. estamos inevitablemente Sí. atravesadas por ese preconcepto celebro que haya mujeres en política y lo he comentado siempre acá, es muy interesante y siempre son muy ricas las conversaciones con las mujeres, sin desmerecer a los hombres en política, eso seguro, pero, pero siempre tener ese lugar, esa representación me parece fundamental. Me gusta esto de que hayas siempre tenido un equipo conformado de gente en el que vos podías confiar, efectivamente. Igual, yo Con errores, con me aciertos, sentaba con cosas, y llamaba por teléfono a cada uno. ya está. Que no te podés confiar tampoco. Es la No, responsabilidad. bueno, Porque viste cuando decís, está todo bárbaro, somos todo un equipo, pero la responsable sos vos. Y yo, mira, nosotros se nos inundaron vecinos en la zona del Reservorio 3 2 veces en 15 días. Ir a hablar con esos vecinos era muy difícil. Y era, además, saber que era un problema que el fenómeno había excedido las posibilidades del sistema hidráulico que teníamos. No era que no nos habíamos ocupado, sino que, viste, y se corren enseguida esos, viste que siempre en esas situaciones se corren. No, porque el empleado se quedó dormido, no era cierto. En realidad, la cantidad de lluvia en tan poco tiempo había superado la capacidad de bombeo. Por eso, volviendo a la nota que me trajo aquí, uno de los temas que le recordé al intendente en esa nota es, nosotros en el 2016 pedimos una bomba adicional que nos provee. Que tengo una fuente ideológica muy clara, pero que trato de no mezclarlo y a través de los medios donde he estado trabajando, es la primera vez que trabajo en mi Santo Tomé querida, desde mi Santo Tomé querida, pero para todos, pues siempre fueron medios en Capital. Yo planteo mis ideas desde esa fuente ideológica. Entonces a mí me encanta debatir. Como cuando vino Mirabet también. Yo no dejo de repreguntar con Anita Cantiani el otro día. O sea, yo no dejo de repreguntar. Pero aparte creo que por allí la política nacional, si bien los condiciona a los dirigentes, yo creo que cada dirigente tiene su propia historia en su geografía y esa verdadera historia. Vicky, ¿qué te gustaría preguntar? Me parece muy interesante escucharte hablar de manera genérica. Hoy vos nos contabas esta anécdota de tu viaje a Córdoba y de cómo al regresar vos te encontraste con un equipo ya en funcionamiento. Eso habla de la conformación de un equipo de trabajo en el que vos realmente necesitas poder confiar. Creo que por ahí los recambios de los que uno habla cuando esto que sucede cuando asume un intendente, que se da un recambio en los equipos, tiene que ver específicamente con esto de tengo que poder confiar en el trabajo de esa persona, en el trabajo de ese funcionario y en el asesoramiento, porque vos, por ejemplo, recién nos estabas hablando de las obras, de este proyecto que había que presentar y que porque para que la plata rinda más, que porque esta calle... Entonces yo pienso, dentro de ese proyecto hay muchos aspectos que pensar, no solamente el económico, pues no es solamente saber cuánto sale esto, sino dónde es necesaria la obra, qué hace falta para hacer la obra. Entonces como que hay un montón de aspectos que no dudo de tu capacidad y de tu conocimiento al respecto, pero me parece que realmente necesitas tener el asesoramiento correcto o confiar al menos en la palabra de la persona que tenés adelante. Que Totalmente. Te está diciendo, mira, Daniela, no conviene hacer en esta calle, conviene hacer en esta otra, y vos realmente podés depositar esa confianza ahí. Bueno, yo ahí tengo que nombrar a alguien, porque no puedo no nombrarla, que es Mariana Albornoz. Mariana
ella es ingeniera en construcciones, y tiene un conocimiento de la ciudad y es incondicional y no sabes, y es la que le ponía el cuerpo y la cara, y a veces le tocó ser la que sufrió mayores desgastes por ser Lo que pasa es la que era una funcionaria con la que se podía le hablar. le Se ponía el podía hablar cuerpo con a esa todo. funcionaria. Y me pasó que la condición de mujer hiciera que yo la tuviera que correr de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, porque se había generado un desgaste hasta internamente en el propio equipo con el concepto de Mariana es, donde ahí, bueno, Es que, influyó también es que es un debate que mi, tenemos mi siempre. ex amigo Palo Oliver, también contribuyó en esto. Qué frase triste esa. No me la digas. No me la digas a mí porque los quiero. De instalar el tema es violenta. ¿Sabes que los hombres no soportan una mujer que tenga capacidad de opinión y de sostener su opinión? No Porque sé Mariana si no sabe solamente levantar la eso. voz. No vamos a discutir No es eso. solamente eso, es Nah. que ocupaba un cargo en una secretaría de un trabajo tradicionalmente masculino. Mira lo que pasó. Nosotros en un Entonces, momento, cuando claro. una mujer dice, yo sé de hormigón, yo sé de mecánica, a los hombres... Además salió de una escuela técnica, con lo cual también sabía de mecánica. En su mayoría... Pero Mariana es una persona muy cuesta- especial. Les cuesta asumir el conocimiento de esa mujer, entonces todo lo que no es femenino y secretaria es violento. Ni a hablar. Yo te cuento una anécdota. Nosotros trabajábamos con un equipo que más eran de Córdoba, que fueron los que hicieron todo el asesoramiento de la campaña de la primera gestión. Y hacen un trabajo tipo de encuesta del propio gabinete. Estamos hablando no del vecino, del propio gabinete. Vamos un día a que nos muestren las conclusiones. Entonces me dice, bueno, lo que vos tenés que hacer es dejar de desayunar con las funcionarias mujeres porque todos creen que vos decidís con ellas en el desayuno qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Yo le decía, yo desayuno en mi casa, yo jamás desayuné con una chica. ¿Entendés? Que había un prejuicio inclusive dentro del propio equipo de gobierno, como que yo tenía con las funcionarias mujeres un trato distinto y tenían, cuando en realidad todos sabían que mi oficina estaba abierta, porque yo trabajé a puertas abiertas, mi oficina entraba gente de los dos costados todo el tiempo, porque además como soy ansiosa, yo llamaba a un funcionario, si no encontraba, por alguna razón, porque estaba haciendo alguna otra cosa, llamaba a otro, y si no podía, llamaba a otro, y cuando en un momento se me juntaban los tres, pero en realidad le dice yo, las mascaras me las mandaba yo, porque por ansiosa terminaba haciendo reuniones de 3 funcionarios. Pero digo, eso también jugó en contra de esto de... Mira, yo toda la vida renegué del cupo, yo me considero feminista, pero nunca fui militante feminista, y a la distancia sé que sufrí violencia de género. Lamentablemente es algo violencia silenciosa, que lo hemos sufrido una todas las violencia mujeres. que Pero tiene pasa que ver... que esto tiene que ver con el hecho de que si somos mujeres y nos juntamos a chismear, y digo, no podemos estar sentadas hablando de las obras que tenemos que hacer. Bueno, puede ser también eso. De trabajo, ¿no? Que nos juntemos a chismear, seguramente sí, pero es que los hombres también lo hacen. Bueno, como resultado, entonces te reunías en el desayuno con las mujeres para decidirlo. Era verdad, entonces. No, sabia decisión si fuera así. Pero no, porque felicito la decisión. Mi desayuno, mira, mi momento del día es la mañana. Yo prefiero levantarme a las 5 de la mañana, pero tener tiempo para tomar mate tranquila, limpiarme la carita, plancharme el pelo si me tomo el pelo. Ese es mi momento antes de salir de casa. Después de la noche me acuesto pintada, ¿viste? Es un desastre. Pero mi momento es ese. Mi momento es que era el desayuno, que es mate, ¿eh? Yo desayuno mate nada más.
Ahora estoy incorporando el tema del yogur, que bajé, me maté Sí, de hambre, bajé de sí. peso, eh, pero bueno, tuve que incorporar, ¿viste? A darle un poco de bolilla a los nutricionistas, porque, ¿sabes? ¿No? Así que ahora sí me tomo un yogurcito durante la mañana. No, mate, ya, pues mate por todos lados, pero yo fui, digamos, un intendente muy deambulante, yo iba de oficina a oficina, mi oficina estaba siempre abierta al que fuera, a los funcionarios, pero había ese preconcepto de que yo gobernaba con las mujeres. Es que es un preconcepto que existe en Ah, todos los ámbitos, sí, lamentablemente. Yo sí, ando en un sí. montón de lugares, no en política nunca, pero donde sea que se Sí. anda, hay un concepto, No, hay yo una. a la Yo creo que distancia, estamos inevitablemente sí. atravesadas por ese preconcepto celebro que haya mujeres en política y lo he comentado siempre acá, es muy interesante y siempre son muy ricas las conversaciones con las mujeres sin desmerecer a los hombres en política, eso seguro, pero, eh, pero siempre tener ese lugar, esa representación me parece fundamental. Eh, Me gusta esto de que hayas siempre tenido un equipo conformado de gente en el que vos podías confiar, efectivamente. Igual, Con yo, errores, con che, me aciertos, con sentaba y cosas, llamaba por teléfono a cada uno. ya está. Que no te podés confiar tampoco. La No, responsabilidad, bueno, porque viste cuando decís, está todo bárbaro, somos todo un equipo, pero la responsable sos vos. Y yo, mira, nosotros se nos inundaron vecinos en la zona del Reservorio 3 2 veces en 15 días. Ir a hablar con esos vecinos era muy difícil. Y era, además, saber que eh, era un problema que el fenómeno había excedido las posibilidades del sistema hidráulico que teníamos. No era que no nos habíamos ocupado, sino que, viste, y se corren enseguida esos, viste que siempre en esas situaciones se corren. No, porque el empleado se quedó dormido, no era cierto. En realidad, la cantidad de lluvia en tan poco tiempo había superado la capacidad de bombeo. Por eso, volviendo a la nota que me trajo aquí, uno de los temas que le recordé al intendente en esa nota es, nosotros en el 2016 pedimos una bomba adicional que nos proveyó la provincia para el reservorio 4. Ahora hay una, en el 3 está la bomba esa arrocera. Nosotros nos traen una bomba arrocera que tiene una capacidad, yo no me acuerdo, pero creo que eran 2000 litros por segundo. Era una cosa que Metros cúbicos. metros cúbicos. Bueno, pero eran 2000, no sé qué. Pero así, y era mucho más que todas las bombas que teníamos. Pero había que hacerle una adaptación. Entonces yo me acuerdo que, pobre Cajadillo. Yo le digo ¿Te Cajadillo. acordás? Sí. Yo Y ahí anda dando vueltas. lo amo profundamente. Y le digo, había que hacerle una reforma para que funcionara, porque esto era otra cosa. No era para arroz. Entonces, digo, yo le tengo que poner plata a eso. Yo hago la rectificación y la adapto, pero decime que me lo dejas. Porque el sistema de protección civil funciona a nivel provincial con criterios de solidaridad. A Claro, vos la se va bomba que trasladando. me trajeron acá se lo sacaron a otro, Claro. que la tenía y que en ese momento no estaba sufriendo esa crisis. Y bueno, ahora el gobernador, nosotros tenemos un gobernador que es más previsor y que ya envió una ley que ya creo que tiene media Sí, sanción sí. para declarar la emergencia para permitirle Nos dijo Borla que se había la declarado, sí. disponibilidad de 10.000 millones de pesos, una cosa así, para asistencia. El tema que en una emergencia no es solamente la plata, es dónde conseguís una bomba, porque todos los intendentes salimos a querer comprar bomba. Llega un momento que en ese instante lo mejor es, che, traigamos de una zona donde en este momento no hay afectación. Bueno, entonces Bien. en la 4 hicimos eso. Y en la arrocera está ahí, pero necesita que el tractor, que nosotros compramos un tractor de gran porte para que pueda mover esa arrocera, en condición. Así que también les recomendamos que tengan Bueno, Cuesta, tema del tractor. permítame últimas dos preguntas, Dale, ya vamos cerrando la nota y apelo al resumen de las haré lo respuestas. posible. Apelo al resumen de las respuestas. Primero, hoy por hoy, el gobierno municipal tiene hasta por un momento una conflictiva relación con el gremio local.
que se van subsanando reunión tras reunión, reuniones que según el gremio son difíciles de entablar. Eh, Primero voy con esta y apelo nuevamente, lo repito, a tu síntesis. ¿Cómo era tu relación con el gremio? Mira, empezamos mal. Me acuerdo, primera llamada y primera reunión, mal, y lo acomodamos hablando. A ver, era Mauricio Herzog Hoy en la FETA. claro, está en la fiesta. Y era como que se sentaban y me quería marcar la agenda, ¿viste? Y hasta que un día, que no soy calentona yo, le dijo, bueno, miren, sí, vamos a reunirnos para que ustedes me quieran imponer cosas y para que no nos empecemos de otra manera. Entonces, ¿qué hicimos? Buscamos otros interlocutores, encontramos la manera y la verdad que yo tengo que decir que gracias a ese vínculo que construimos con el gremio, pudimos atravesar la emergencia hídrica y la La pandemia. pandemia. Solo en la pandemia, con los primeros que nos juntamos fue con el gremio para ver de qué manera abordábamos el tema de los servicios básicos. Haber empezado a recolectar 3 veces a la semana fue decisión con el gremio y con el gremio después logramos acordar volver a lunes a viernes porque los propios trabajadores decían que se les hacía muy pesado el trabajo por la acumulación que generaba 3 veces por semana. Pero eso lo pudimos hacer porque había mucho diálogo. No, 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 yo digo, arrancamos mal. ¿Viste cuando decís, che, perdone que viene inapropiado? Vamos a reunir para que me caguen a pedo, no nos reunimos. Y nos vamos a reunir para charlar y ver cómo hacemos una agenda común de mil amores. Y así fue, y así transcurrieron los 8 años de gestión. Yo no puedo quejarme de nada con respecto al gremio. Tuvimos un problema puntual en los últimos días con el tema el del obrador. ¿Te acordás que hubo un día que hubo como un kit de colaboración? Eso tuvo que ver con que nosotros no conseguíamos, en aquel momento, no se conseguían los repuestos. Cualquier repuesto importado de cualquier equipo no los conseguías, además de que no tenían precio. Nosotros, ¿por qué hago yo siempre hincapié en que no dejamos deuda? Porque el último año, si no pagábamos de contado, no nos vendía nadie. Porque nadie podía sostenerte el precio en un pago a 30 días. Porque a 30 días nadie sabía cuánto iba a valer el repuesto. Entonces nosotros nos vimos obligados el último año. Hablamos de inflaciones del 50% anual, cuando armábamos el presupuesto con un cálculo de recursos del 30% de aumento de recursos. Y terminábamos con un gasto con un nivel de inflación del 50%. En esas condiciones. Por eso que es que dejamos saneada la municipalidad. Bien, hay otro mensaje. Virginia, mire quién apareció por acá. Ay, ya me Y imagino. tenía que venir a hablar Ya me del imagino. último acuerdo, porque ayer un importante acuerdo Pensé que le iba a de contar. FESTRAN con intendente y presidente comunal. Pero lo voy a dejar que lo diga él mañana, cualquier cosa si viene. Lo que pasa es que la intendenta tenía un excelente director de recursos humanos. Ah, bueno. Ah, nuestro amigo en común. De mi amor. Ahora no nos dispersemos, porque este viene a dispersarme la charla. Tengo que cerrar. Bueno, Y voy a cerrar con esta pregunta. Desde ya, primero, agradeciéndote, primero desde lo que es el oficio periodístico y el tuyo de lo que es una militante política, haberte sentado una vez más, después de mucho tiempo, sí, sí, sí. con quien en este momento cumple la misión de tratar de hacerte las preguntas que mejor se me ocurran para que la gente sepa lo que pensás hoy. Me parece que es importantísimo ante dos situaciones fundamentales que ocurrieron por estos tiempos. Primero, que terminó el Mundial. Gracias a Dios nos fue bien, porque todo se decía después del Mundial. Y segundo, que estamos a menos de un año de una elección. Y cuando digo estamos a menos de un año de una elección, estoy poniendo de manifiesto que, según lo que también charlábamos con Borla hace un par de días nada más, la elección de la provincia de Santa Fe será la primaria en abril y
la general en junio. O sea que estamos a menos de un año de una elección. Ujú. Sos una mujer que conoce muchísimo Santo Tomé, lo volviste a mostrar en esta profunda charla que hemos tenido, porque creo que no hemos dejado ningún tema sin charlar. Pero claro, y lo dijiste vos, lo anoté. Yo vengo de la escuela de Cacho Galé, imagínate, anoto todo. Eh, el final del gobierno tuyo eh, ha sido un final muy gastante, Sí. muy duro, con diferentes situaciones personales que estabas viviendo y situaciones políticas que después de haber pasado las 9 plagas de Egipto, como yo digo siempre que en mi alter ego pasaron las 9 plagas, les tocó lo peor de lo peor que le puede tocar a un gestionador municipal. El gobierno se desgastó y era triste muchas veces escuchar, si provengan de operaciones políticas, algunos conceptos que no merecías que te Sí, sí. lleguen. Entonces, esta es la pregunta. Ante una situación como la que tenemos hoy, creo que es tiempo necesario para volver a presentarte, si es que lo decidís y lo decide tu gente y también el gobernador, como una posibilidad para los santafesinos de conducir el departamento ejecutivo o la municipalidad de Santo Tomé. ¿Cómo se trabaja para reconstruir eso que te permitió ser 2 veces intendente? No, hay cosas que no las tengo ni planteadas porque están muy lejos de las decisiones, digamos. Yo participo de un frente y soy parte de una gestión de gobierno integrada por más de 10 partidos políticos, con lo cual, evidentemente, la decisión de las candidaturas va a ser un proceso que va a llevar un tamiceo y muchas charlas, y seguramente algunas dependerán de decisiones de, de arriba y otras de abajo, o sea, depende que se resuelva en cada uno porque se elige todo, digamos, el año que viene. Intendente, concejales, gobernador, diputados, senadores. Así que hoy hacer eh, decir, che, voy a hacer tal cosa y lo voy a hacer de esta manera, sería mentirte y vos sabés que yo jamás lo haría. Yo siempre lo que trato de decir es, miren, ahora yo soy una apasionada de esto, soy una apasionada de San Tomé, soy una apasionada de la gestión, eh, sé que tengo un aprendizaje de gestión que es valiosa, es un valor agregado, que saber gestionar. Vos me decís, ¿cuál es tu sueño? Y mi sueño es ser intendente con Maximiliano Puyaro de gobernador, porque va a ser lo más parecido a lo que fue mi primera gestión con Lifchi como gobernador. Sería sueño. Ahora, de ahí a que eso sea una realidad, falta tanta agua por correr que no puedo, ni siquiera puedo decir hoy soy candidata. Yo simplemente soy una ciudadana hoy que como militante político necesito y necesitamos como con el grupo que me ha acompañado y que me ha sido fiel e incondicional todo este tiempo, transmitirle a quienes están a cargo de la municipalidad algunas cosas que nosotros vivimos. Algunas las pudimos manejar bien y otras no, pero sí te puedo decir que nosotros, por ejemplo, de los vecinos que se inundaron ahí en la zona de los reservorios, eh, nosotros lo arreglamos. A ver, hubo uno solo que pagó con un juicio. El resto, ¿sabes cómo lo resolvimos? Sentándonos con los vecinos, uno por uno, y diciéndole, mirá, nosotros nos podemos indemnizar, pero podemos comprar lo que vos. Me acuerdo que el monto eran 20.000 pesos. Y el que quiso el colchón, le compramos el colchón, y el que quiso, porque era además una clase media que había algunos que hablaban por un somier. Y vos decís, che, en una emergencia. Bueno, pero para ese vecino, lo que había perdido no era la camita común, sino era un somier. Bueno, nosotros eso lo resolvimos con mucho diálogo, me acuerdo que lo habíamos puesto
Guillermo Reyleche, que es abogado y además tiene un nivel de sensibilidad humana muy grande, Estuvo esta semana acá. y Marta Erpen, que bueno, es psicóloga social y era quien coordinaba la directora de Acción Social, digamos. Y fue hablando con cada uno y preguntándole, bueno, ¿qué necesitas? Y es más, le compramos el material que nos pidieron los vecinos. Con uno solo tuvimos problemas. Pero después, que generalmente después de dos acciones ese día, lógico, que todos los vecinos estén demandando a la municipalidad enseguida. Nosotros hicimos muchas cosas que yo valoro y que fue un aprendizaje, eh, porque que les pasamos todas. Eh, ¿qué pasará el año que viene? No sé. Yo, mira, Déjame tengo, esto, dame una pequeña sí, definición de esto y cerramos. cortito, tengo 58 años. No te Estoy, adelantes porque tiene que ver con eso. Vos me hablaste de lo político. Ante una elección que vos no creo que tampoco, creo que tenés que decir esto políticamente, pero que vos sabés que está muy próxima. Eh, pero Daniela Cuesta, de lo personal, está reconstruida como para enfrentar una circunstancia o una coyuntura política como la que se viene. sí, re livianos, chicos. Re livianos, chicos. Re. Sí, 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 porque descansé, porque ya me deprimí, porque ya el golpe ya no duele, porque yo no solamente me fui a la municipalidad, yo perdí las elecciones. Mal. Mucha diferencia en la primaria. Digamos, o sea, yo soy consciente de la situación, que significó que muchos vecinos que nos acompañaron y que respaldaron la gestión durante mucho tiempo, en la última elección a intendente, optaron por votarlo al actual intendente. Hubo partidos políticos que fueron parte del frente que gobernaba la ciudad que trabajaron para el intendente actual. De hecho, eh, los únicos de los que estamos en el frente progresista en aquel momento que no participamos con ningún funcionario en la municipalidad, somos nosotros, que somos el grupo mayoritario de la Unión Cívica Radical y que condujo, perdón, qué bruto, voy a decir eso, condujo tanto la gestión como la CR de la ciudad de San Tomé, eh, Mario Montenegro. El resto, todos tienen un funcionario o alguien en la gestión, por lo cual ellos trabajaron para el intendente, para que Guaysaca le sea intendente. Eh, Bien, Digo, eso hace que estemos hablando de otra realidad. Nosotros hoy no sé, a lo mejor terminamos trabajando todo para que Miguel sea intendente de nuevo, a lo mejor decidimos que tenemos que hacer una interna. Yo estoy dispuesta, no estoy ni candidateada, ni digo que debo ser o necesariamente soy la opción para que, digo, yo, y pensar en lo personal, tendría que ocuparme más de ver si me puedo jubilar porque no tengo estabilidad laboral, me falta poco para llegar a los 60, pero me gusta, me entusiasma. Me encanta ir a estar en la salida a la calle y encontrarme con los vecinos y hablar de lo que hicimos, lo de lo que no hicimos. Y sí, hicimos la autocrítica muy, muy profunda, muy profunda. Daniela Cuesta, Virgen, ha sido una nota realmente hermosísima. Me parece Sí, la verdad que sí. que ha sido una linda nota. Extensa, pero como en este, como digo siempre, el paradigma mediático, el streaming permite estas charlas y sobre todo que no tenemos quien nos controle, aunque Patricia está también de vez en cuando participando, así que Lo también mato. y la tenemos ahí a nuestra una de las integrantes de este equipo. Ha sido una nota muy, muy linda. Yo simplemente quiero decir esto en el final de la nota con Daniela Cuesta. Eh, yo me entusiasmo mucho charlando con los dirigentes de Santo Tomé porque también, a pesar de haber estado fuera de la ciudad, comprendo la idiosincrasia de mi gente, de este Santo Tomé donde nací. Tanto con Alviso, con Chani, Zamora,
con Guillermo Reyes, que vino esta semana. Desde ya, las veces que he podido charlar con el intendente, que reitero la invitación al intendente para que venga a charlar con nosotros aquí a estudio. Bueno, y con todos los que han pasado diferentes posturas políticas por esta mesa de trabajo, me entusiasmo mucho. Con Daniela tengo un cariño especial de familia, pero también he también disentido en su tiempo y en su momento, y ha sido respetuosamente. Yo quiero rescatar algo. Me parece una mujer que se reconstruye segundo a segundo. Se reconstruye porque justamente aquellos que somos sinceros con la vida y exponemos nuestras situaciones tal cual lo sentimos ante la vida, y la vida son los demás, justamente nos reconstruimos a cada rato porque no somos perfectos. Y sabemos que cuando cometemos un error, inmediatamente lo que corresponde es tratar de corregirlo y exponerlo para seguir con esa reconstrucción. Daniela Cuesta, no sé cuál será el futuro de ella en lo político, pero le aseguro que es una mujer que ha pasado por todas las situaciones tristes que una persona puede pasar en la vida y que se ha reconstruido. Y yo le agradezco que hoy, con esa templanza, con esta imagen, haya venido a charlar de todo esto con nosotros aquí a Pintura de mi Pueblo. Gracias, Dani. No, gracias a usted, Felipe. Yo, que además del cariño de la vida que nos une, te agradezco el espacio. Que uno, cuando deja de estar en la función pública y rangos importantes, el acceso a los medios es difícil. Y la verdad que te mandé un mensajito y al toque dijiste, "Chale, venite mañana y charlamos y vemos". Así que yo era el tema de avisar en la oficina que hoy iba a ir más tarde. ¿Te puedo, Eh, te eh, puedo dar los números? ¿Te interesan? No sí, te interesan, pero ¿querés saberlo por lo menos? ¿Eh? Vos siempre tenés que tener en cuenta que somos un medio del interior, ¿no? sí. Bueno, empezamos con 8.613 vistas, ¿no? Veamos con cuántas terminamos, Virki. Por favor. A ver, a ver, a ver. Estadísticas. Empezamos con 8.613 vistas. Y estamos cerrando la nota con Daniela Cuesta, Virki. ¿Lo podés leer ahí? Con 10.194. Mirá vos. Bueno, estas 10.194. cuestiones de las Ahí lo vi. tecnologías ya me superan. Estoy estudiando, estoy aprovechando ahora mi nuevo, casi mi nuevo 2.000 rol vistas. para ver si aprendo cuestiones que tienen que ver con las cuestiones informáticas y esas cosas, porque te dan 1.300 una vistas. información nueva. Es un número Sí. excelente. Hay que involucrarse con el tema redes porque es otra forma de comunicarse y hay que adaptarse. Y yo Bueno, acá lo hablamos siempre, este cambio de paradigma en la forma de comunicar y en la sí, forma de llegar a las personas. Y sí, las redes son fundamentales. Hoy en día, Bueno, toda la comunicación es tenemos que ir a través almorzar, así que de la comunicación. empezamos con el desayuno. Bueno, esto va a estar reflejado en nuestro portal a cargo de Cristian Leiva en www.claroproducciones.com.ar, y desde ya que vamos a extraer algunas partecitas de la nota para reflejarla en nuestro Instagram, que es Claro de Luna Radio TV, y nuestro Facebook, que nos está... Compartímela, por favor. No, nos está... Sí, nos está... Arrobame, diría Nos el está Pachi Cora, sorprendiendo. ¿así se dice? Arrobame. Nuestro Facebook que nos está sorprendiendo, porque lo empezamos a utilizar hace muy poco, que es Radio TV TV Claro de Luna, y que tenemos noticias que ya se han situado en 1.400.000 vistas, Mira. y tenemos varias de 200.000, de 70 y pico mil. Bueno, la gente va seleccionando qué noticia Qué le bárbaro. interesa, ¿no? Y nuestro Instagram que también. Y te cuento que habíamos arrancado el mes pasado en Facebook, y me llamaba la atención porque estábamos quedados en 1.300 amigos que lo habíamos recolectado, mandando invitaciones. ¿Cómo se hace el trabajo que hace cualquier medio, no? Y de pronto, ayer me fijo, que no me fijaba, y estamos en 4.400 seguidores en Muy este bien. mes. Muy bien. Y deben ser gracias a esas noticias que se viralizaron.
para nosotros, comprenderás, Dani, es muy importante. Claro. Antes, cuando decíamos esto, era como ay, buscar un reconocimiento, ¿no? Ahora se analiza eso y te lo analiza la gente que te asesora en el portal. En diciembre nuestro portal tuvo 273.000 vistas en un día, claroproducciones.com.ar. Se analiza, llamé varias veces y me decía, Clarito, son las vistas que tiene el portal, nosotros no podemos tocar esto es así estadísticamente. Y las redes, que también en las redes te dicen, bueno, agarra por acá, agarra por allá, Y tiene porque que yo, ver, en definitiva, yo es pertenezco a otra generación. a cuánta gente llegás. Y bueno, imagínate yo, que nosotros estamos acostumbrados a la política de casa por casa. Santo Tomé, ¿viste? Claro. Santo Tomé fue siempre particular, más prolijo comparado con Santa Fe, con el tema de las pintadas, de las pegatinas y esas cosas. Se fue reglamentando. Es más, yo creo que ahora ni pancarta vamos a poder colgar, porque hicieron una modificación última en la ordenanza de publicidad en campañas. Sí. Y me parece que ya ni eso. Y ahora se viene la ley de Sí, es un partidos. alivio porque es un Mañana charlo un gasto con- menos, pero vamos a depender mucho más de los medios que nos den acceso a poder llegar a los vecinos y de las redes sociales que van a jugar un rol muy Mañana charlo con importante. Felipe Miklin sobre todos estos temas porque se viene el tratamiento, nos decía Rodrigo Borla, de la ley de partidos también ahora durante este mes. Sí. También va a ser muy importante. Hay varias cosas. Sí. Nada más, por favor. A A ver. no ser que venga Cruz y se pague un asado, qué sé yo. Imagínate, pero digo, a ver, yo mi última idea para cerrar. Estamos viviendo en la provincia una gestión de gobierno no solamente transparente y austera, la de Maximiliano Puyaro, sino además una gestión que hace lo que lo que debería hacer la nación, una gestión que digitalizó la gestión administrativa, que esto cambia los tiempos de respuesta del Estado, porque la idea de esto es que el Estado sea más eficiente, que está demostrando que, es lo que te decía yo si vos sos prolijo con las cuentas, si vos sos ordenado con las cuentas, se puede hacer todo. Es una cuestión de programación de la ejecución presupuestaria. Bueno, ¿hasta dónde? Termino de pagar esto y puedo hacerlo. Yo lo que me sentaba con la Secretaría de Hacienda y le decía, che, escucha, necesitamos hacer, por ejemplo, a ver, paso del salado. Paso del salado, como siempre fue en diciembre, vos sabías que empezabas el año con parte de la partida ejecutada. Y había parte que se pagaba al año siguiente. Entonces, yo les decía, ustedes tienen que tener en cuenta que para contratación de artistas van a tener el monto, que es lo que dice que es porque ya le tenías que restar, pero también sabías que eso también iba a pasar para el año siguiente. Estas cuestiones finas de cómo se ejecuta el presupuesto y de qué manera se puede organizar es fundamental, y en eso la Secretaría de Hacienda juega un papel fundamental para que todo sea posible. No es posible llegar a todo, pero que todo lo que uno programe o quiera hacer sea realizable. Desde las obras públicas, pero también en lo cultural. Yo digo, nosotros teníamos 70 talleres culturales y de educación, vecinales, en clubes. Nosotros teníamos centro cultural lleno de actividades de lunes a viernes. Hay cosas que tengo que uno dice, que che, el mes que viene, estuvo bueno, pues el mes que viene te invito de nuevo, quédate tranquila. Y sobre todo para hablar de lo cultural que tanto me ha defraudado el director de cultura anterior, Igualmente. como se lo decía yo al intendente, a Miguel, con quien tengo un excelente diálogo. Le decía, me defraudó el director de cultura Mayer, que ahora tuvo ese sorteo de la vida que le tocó de ser concejal. Realmente ha destruido, después de todo lo que había hecho por la cultura, Enrique Mayer, el profesor, ha destruido la cultura santotomecina. Me voy y te invito para la semana que viene. No, para el mes que viene armamos algo. Dale, sí, charlamos. Semana que viene no. No, la semana que viene no.
por favor. No, dejemos de casar a gente. Se van a aburrir. Bien. Daniela Cuesta. Y a mí me van a echar laburo. Daniela Cuesta, ex intendente de la ciudad de Santo Tomé, sin agenda previa. Charlamos de todo, charlamos de todo, como me gusta a mí aquí en Pinturas de mi Pueblo. Un poquito, si no tienen drama, del Nano y volvemos.